Desde el momento en que recibí la notificación de mi pasantía, sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Mi asignación era en un hospital poco conocido ubicado a las afueras de la ciudad, el Hospital Nuestra Señora del Silencio. Su nombre ya evocaba una extraña sensación, pero no le di demasiada importancia. Para un casi doctor como yo, lo importante era completar los requisitos para graduarme y avanzar en mi carrera. Sin embargo, nunca imaginé lo que esa experiencia me deparaba. Llegué al hospital en una tarde gris, con el cielo cubierto por nubes amenazantes. El edificio era viejo, con paredes descascaradas y un aire de abandono. A pesar de su apariencia, aún funcionaba como un centro de atención médica, aunque con pocos pacientes y un personal reducido. Al entrar, me recibió un silencio sepulcral, interrumpido solo por el eco de mis pasos en el pasillo. Había algo inquietante en el ambiente, una sensación de vacío que me erizó la piel. El supervisor me asignó al turno nocturno. Según él, los casos eran mínimos durante la noche, lo que me permitiría acostumbrarme al lugar. No obstante, al recorrer los pasillos y las áreas de internación, noté que algunas zonas estaban completamente cerradas, como si el hospital ocultara algo. Pregunté al respecto, pero las respuestas eran vagas, son áreas en desuso, decían. Sin embargo, las puertas cerradas y los carteles desgastados con advertencias de «no pasar», parecían contar otra historia. Esa primera noche fue tranquila al principio. Me encargaron revisar los historiales médicos y monitorear a los pocos pacientes internados. A medida que avanzaba la madrugada, el hospital adquiría un carácter distinto. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma intermitente, y los largos pasillos se veían más oscuros de lo normal, como si las sombras ganaran terreno. Hacia las 3 de la mañana, mientras repasaba unas notas en la sala de descanso, escuché un sonido débil que provenía del ala cerrada. Era como un murmullo, apenas audible, pero lo suficientemente persistente para llamar mi atención. Pensé que quizá alguien se había perdido o que algún animal se había colado en el hospital, así que tomé una linterna y decidí investigar. Al acercarme al ala cerrada, el ambiente se volvió más pesado. El aire estaba cargado, y sentí una presión en el pecho que me dificultaba respirar. La puerta principal del ala estaba cerrada con llave, pero los murmullos seguían, como si vinieran del otro lado. Observé a través de una pequeña ventana en la puerta, pero lo único que vi fue un pasillo oscuro y desolado. Cuando estaba a punto de regresar, escuché un golpe seco que me hizo saltar. Provenía del interior del ala. El sonido fue tan fuerte que pensé que alguien estaba intentando salir. Sin pensarlo 2 veces, volví a la sala de descanso para buscar las llaves que había visto en el escritorio del supervisor. Regresé al ala cerrada y abrí la puerta, tratando de convencerme de que solo estaba siendo profesional y no un insensato curioso. El aire dentro del pasillo era helado, como si la temperatura hubiera caído de golpe. A medida que avanzaba, noté que las habitaciones estaban vacías, con camillas oxidadas y equipos médicos abandonados. El lugar parecía haber sido olvidado por completo, pero los murmullos seguían, esta vez más claros. Llegué a una habitación al final del pasillo, donde la puerta estaba entreabierta. Dentro, encontré una camilla cubierta con una sábana blanca, y lo que parecía ser una figura humana debajo. Por un momento, dudé en acercarme, pero mi instinto médico me obligó a verificar si alguien necesitaba ayuda. Con manos temblorosas, levanté la sábana, pero la camilla estaba vacía. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, las luces comenzaron a parpadear, y un sonido ensordecedor llenó la habitación. Era un grito desgarrador que no provenía de ninguna parte específica, como si el propio hospital lo emitiera. Corrí hacia la salida, pero al llegar al pasillo, las puertas se cerraron de golpe, dejándome atrapado. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba abrir las puertas, pero estaban trabadas. Los murmullos volvieron, esta vez rodeándome, y sentí como si algo invisible estuviera observándome. Cuando finalmente logré abrir la puerta principal, salí corriendo sin mirar atrás y regresé a la sala de descanso. Esa noche, no pude dormir. Traté de convencerme de que lo que había vivido era una alucinación provocada por el cansancio, pero había algo demasiado real en lo ocurrido. Decidí no mencionar nada al supervisor,
temiendo que me consideraran incapaz de realizar mi trabajo. Sin embargo, esa fue solo la primera de muchas noches aterradoras en el Hospital Nuestra Señora del Silencio. Las noches siguientes en el Hospital Nuestra Señora del Silencio fueron un torbellino de eventos cada vez más inquietantes. Aunque intentaba concentrarme en mis tareas, no podía evitar sentirme observado en todo momento. Cada crujido en las paredes, cada parpadeo de las luces, parecía tener un propósito siniestro. El recuerdo de esa primera noche me perseguía, y una parte de mí deseaba abandonar la pasantía. Sin embargo, mi orgullo y la necesidad de cumplir con mis estudios me mantuvieron allí. Una semana después, me asignaron la tarea de revisar los inventarios en la bodega del sótano. El supervisor me advirtió que el lugar estaba desorganizado, ya que llevaba años sin ser utilizado. Al bajar las escaleras, el aire se tornó denso y húmedo. La bodega era una enorme sala llena de estanterías polvorientas, cajas apiladas y equipo médico obsoleto. El lugar tenía un silencio inquietante, roto solo por el eco de mis pasos y el ocasional goteo de agua que caía del techo. Mientras revisaba una lista, escuché algo caer al fondo de la sala. Giré la cabeza hacia el ruido, pero no vi nada inusual. Me acerqué con cautela, iluminando con la linterna las esquinas oscuras. Encontré una camilla vieja en el suelo, como si alguien la hubiera empujado. La levanté y continué con mi tarea, pero el incidente me dejó en un estado de alerta. De repente, la linterna comenzó a parpadear, y un frío intenso invadió el lugar. En la penumbra, vi una sombra moverse rápidamente entre las estanterías. Mi corazón se aceleró, y el miedo se apoderó de mí. Intenté mantener la calma, diciéndome que era mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Entonces lo escuché. Un susurro bajo y rasposo, pronunciando mi nombre. La voz era cercana, pero al voltear, no había nadie. El susurro se convirtió en un lamento, como el llanto de alguien atrapado en un sufrimiento eterno. Salí corriendo de la bodega, dejando la linterna y los documentos atrás. Al llegar a la superficie, intenté recuperar el aliento mientras mi mente buscaba una explicación racional. Esa noche no pude dormir. Mi mente revivía cada detalle de lo ocurrido, y cada vez era más difícil ignorar la creciente certeza de que algo oscuro habitaba en el hospital. Decidí buscar información sobre el lugar, esperando encontrar una explicación lógica para los eventos. Al investigar, descubrí que el hospital había sido construido en los años 50, originalmente como un sanatorio para pacientes con enfermedades mentales. En aquellos tiempos, los métodos de tratamiento eran crueles, y se decía que muchos pacientes murieron en condiciones horribles. Las áreas cerradas del hospital, incluyendo el ala en la que había entrado, eran las mismas donde se realizaban los procedimientos más inhumanos. Esa información solo aumentó mi ansiedad. Cada pasillo, cada habitación, parecía cargado con la energía de aquellos que habían sufrido allí. Aunque intenté mantenerme firme, los eventos extraños continuaron escalando. Los murmullos eran más frecuentes, y las sombras parecían seguirme incluso cuando no estaba en las áreas abandonadas. La peor noche llegó cerca del final de mi pasantía. Estaba de guardia en la unidad de cuidados intensivos, una zona activa del hospital que siempre tenía al menos un par de pacientes. Sin embargo, esa noche, todos los pacientes habían sido trasladados temporalmente a otro hospital por mantenimiento en los sistemas. El supervisor me pidió que permaneciera allí por si llegaba algún caso de emergencia. El silencio en la unidad era casi insoportable. Me senté en el escritorio central, intentando pasar el tiempo leyendo mis apuntes, cuando escuché un ruido metálico proveniente de una de las habitaciones vacías. Al principio lo ignoré, pensando que podía ser el sistema de ventilación, pero el ruido se repitió, esta vez acompañado de un suave golpeteo. Me levanté para investigar, con el corazón latiendo con fuerza. Entré a la habitación de donde provenía el sonido, pero estaba vacía. Las luces parpadearon, y sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. El golpeteo continuó, ahora más fuerte, y parecía venir del techo. Miré hacia arriba y vi algo que me heló la sangre. Había marcas de manos en las baldosas del techo, como si alguien las hubiera presionado desde el otro lado.
Retrocedí lentamente, pero antes de que pudiera salir de la habitación, la puerta se cerró de golpe. La temperatura cayó en picado, y un viento helado comenzó a soplar dentro de la habitación cerrada. Las marcas en el techo se movieron, y un líquido oscuro comenzó a gotear desde las baldosas, cayendo al suelo y formando un charco negro y denso. En medio del charco, una figura comenzó a emerger, primero como una sombra amorfa y luego tomando la forma de un rostro humano, contorsionado por el dolor y la ira. No podía moverme. Mis piernas estaban paralizadas, y mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. La figura comenzó a avanzar hacia mí, arrastrándose por el suelo, dejando un rastro oscuro a su paso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sentí un frío que parecía atravesar mi cuerpo, como si mi propia esencia estuviera siendo drenada. Con un último esfuerzo, logré recuperar el control de mis piernas y corrí hacia la puerta. La abrí con fuerza y salí de la habitación, tropezando y cayendo al suelo del pasillo. Miré hacia atrás, pero la figura había desaparecido. Sin embargo, el rastro oscuro permanecía, como una evidencia de lo que había ocurrido. Esa fue mi última noche en el Hospital Nuestra Señora del Silencio. Renuncié a la pasantía al día siguiente, incapaz de soportar un momento más en ese lugar maldito. Aunque nunca hablé públicamente sobre lo que viví, las marcas que dejó en mí son imborrables. A veces, en mis sueños, escucho los murmullos y veo las sombras que me siguieron durante esas noches. Y cuando despierto, no puedo evitar preguntarme si algún día volverán a buscarme. Siempre supe que los hospitales eran sitios cargados de emociones intensas. Cada rincón alberga historias de vida y muerte, esperanzas y desesperaciones. Pero nunca imaginé que un hospital pudiera ser el escenario de algo mucho más oscuro, algo que escapa a toda lógica y explicación. Lo que viví en aquel lugar cambió para siempre mi percepción de la realidad, y hasta el día de hoy, no puedo evitar que un escalofrío recorra mi cuerpo cada vez que paso frente a un edificio de ese tipo. Todo comenzó cuando tuve un accidente menor que requería atención médica. Era tarde por la noche, y el hospital más cercano era uno de esos antiguos, cuyo nombre ni siquiera había escuchado antes. La fachada del edificio era imponente pero lúgubre, con grandes ventanales y una arquitectura que recordaba tiempos mejores. Las luces externas apenas iluminaban el entorno, lo que hacía que las sombras danzaran sobre las paredes como si estuvieran vivas. Al entrar, el aire estaba cargado de un extraño olor a humedad mezclado con productos químicos. La recepción estaba prácticamente vacía, excepto por una enfermera que parecía completamente ajena a mi llegada. Había algo inquietante en su actitud, pero en ese momento lo atribuí al cansancio de un turno nocturno. Después de unos minutos de espera, me indicaron que debía dirigirme al ala norte, donde un médico me revisaría. El ala norte del hospital era un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. El mobiliario era antiguo, con sillas de madera desgastadas y un suelo de baldosas que crujía bajo mis pasos. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras que parecían alargarse de manera antinatural. Mientras caminaba por el pasillo, sentí una extraña presión en el pecho, como si algo invisible estuviera observándome. Llegué al consultorio indicado y tras una rápida revisión, me dijeron que necesitaba esperar los resultados de unos análisis. El médico mencionó que podía quedarme en una de las salas de descanso mientras tanto. Me dirigí hacia allá, tratando de ignorar la creciente sensación de incomodidad. La sala de descanso era pequeña, con paredes cubiertas de un papel tapiz amarillento y desgastado. Había un par de sillones incómodos y una mesa con revistas antiguas. Mientras esperaba, el tiempo parecía avanzar de manera extraña, como si los minutos se alargaran indefinidamente. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido de las luces y el ocasional crujir del edificio. Decidí explorar un poco para distraerme. Al salir de la sala, me encontré con un largo pasillo que no recordaba haber visto antes. Era más oscuro que el resto del hospital, y una corriente de aire frío parecía emanar de su interior. Aunque algo en mi interior me decía que no debía avanzar, la curiosidad me empujó a seguir adelante. El pasillo parecía interminable, y con cada paso, la atmósfera se volvía más opresiva.
Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad, y el suelo emitía un eco inquietante con cada pisada. De repente, una puerta al final del corredor se abrió lentamente, revelando una habitación sumida en penumbras. Entré con cautela, y lo que encontré me dejó perplejo. La habitación estaba llena de camas hospitalarias desordenadas, algunas con sábanas aún arrugadas, como si hubieran sido abandonadas apresuradamente. Había objetos personales esparcidos por el suelo, libros, zapatos, relojes. Todo parecía indicar que alguien había estado allí recientemente, pero el lugar estaba completamente desierto. Un ruido sutil llamó mi atención. Era como un susurro, apenas audible, pero inconfundible. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El sonido parecía provenir de un rincón oscuro de la habitación, donde una cortina colgaba parcialmente abierta. Avancé con cautela, y al apartar la cortina, sentí como mi sangre se helaba. Había un espejo grande y viejo apoyado contra la pared. Su superficie estaba cubierta de una capa de polvo, pero podía ver claramente mi reflejo. Sin embargo, algo estaba mal. Mi reflejo no correspondía a mis movimientos. Mientras yo permanecía inmóvil, la figura en el espejo parecía moverse, girando lentamente la cabeza para mirarme directamente a los ojos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y retrocedí instintivamente. El reflejo seguía allí, con una mirada fija y penetrante que parecía atravesar mi alma. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la habitación y regresé al pasillo principal. El hospital parecía haber cambiado. Los pasillos eran más oscuros, y el aire estaba impregnado de un silencio antinatural. No había señales de otros pacientes o personal médico. Me dirigí hacia la recepción, pero al llegar, encontré el área completamente vacía. Incluso la enfermera que antes estaba allí había desaparecido. En ese momento, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Eran lentos y firmes, resonando con un eco que hacía que el sonido pareciera venir de todas direcciones. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos continuaban, cada vez más cerca. Intenté mantener la calma y dirigirme hacia la salida, pero al doblar una esquina, me encontré con un obstáculo inesperado. Una camilla estaba atravesada en el pasillo, bloqueando mi camino. Sobre ella había una sábana blanca que cubría algo, o alguien. El contorno bajo la tela era inconfundible, un cuerpo. El miedo me paralizó por un instante, pero la curiosidad me venció. Lentamente, me acerqué y retiré la sábana. Lo que vi fue peor de lo que había imaginado. El cuerpo estaba completamente descompuesto, con una apariencia grotesca y antinatural. Sin embargo, lo más aterrador fue cuando los ojos de esa figura se abrieron de golpe y fijaron su mirada en mí. Un grito quedó atrapado en mi garganta, y el cuerpo comenzó a levantarse lentamente, como si algo más lo estuviera controlando. No puedo describir con precisión lo que sentí cuando aquella figura se levantó. Mi mente se debatía entre el terror puro y la incredulidad. Cada movimiento era antinatural, como si los huesos del cuerpo se articularan en direcciones imposibles. No esperé para saber más, me di la vuelta y corrí, sin importarme hacia dónde iba, solo quería alejarme. El hospital se convirtió en un laberinto. Los pasillos que antes parecían tan familiares ahora eran interminables y oscuros. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba orientarme, pero cada esquina que doblaba parecía llevarme más profundamente a un lugar del que no había escapatoria. Los pasos detrás de mí continuaban, resonando con un eco que hacía vibrar las paredes. Al girar en una intersección, mis pies resbalaron en algo húmedo. Al mirar hacia abajo, noté que el suelo estaba cubierto de un líquido oscuro que parecía sangre, extendiéndose como un río serpenteante por los pasillos. El olor metálico era inconfundible, y la vista me revolvió el estómago. La sangre conducía hacia una puerta al final del corredor, y aunque todo en mí gritaba que debía evitarla, sentí una atracción irresistible, como si algo me llamara desde el otro lado. Abrí la puerta con manos temblorosas y descubrí una sala completamente diferente al resto del hospital. Era un quirófano antiguo, con instrumentos oxidados esparcidos por todas partes. La mesa de operaciones estaba cubierta de una sábana blanca manchada, y las paredes estaban llenas de marcas que parecían haber sido hechas por uñas.
Pero lo más aterrador eran las figuras que se movían en las sombras, espectros apenas visibles que parecían observarme desde todos los ángulos. Uno de ellos emergió del rincón más oscuro, tomando una forma más definida. Era alto y delgado, con extremidades alargadas y un rostro que parecía una mezcla de carne podrida y humo. No tenía ojos, pero su mirada era inconfundible, como si pudiera ver directamente dentro de mí. Comenzó a avanzar lentamente, y cada paso suyo hacía que el aire se volviera más pesado. Retrocedí hasta chocar contra una pared. No había salida, y la criatura estaba a pocos metros de mí. Entonces, sucedió algo inesperado. Todos los instrumentos quirúrgicos comenzaron a temblar y a caer al suelo, creando un estruendo ensordecedor. La criatura se detuvo, giró la cabeza hacia los sonidos, y por un instante, tuve la oportunidad de escapar. Corrí como nunca antes, mi cuerpo movido por el instinto de supervivencia. Finalmente, llegué a una escalera que conducía hacia abajo. La tomé sin pensarlo, bajando escalones en completa oscuridad. El aire era más frío y denso a cada paso, y mi respiración era lo único que rompía el silencio. Al llegar al fondo, me encontré con un sótano que parecía más una catacumba que parte de un hospital. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que no reconocía pero que transmitían un aura de maldad. El espacio estaba iluminado por una tenue luz roja que provenía de un altar improvisado en el centro de la sala. Sobre el altar había un objeto que parecía un libro antiguo, abierto en una página que mostraba dibujos grotescos de figuras humanas siendo devoradas por sombras. El sonido de los pasos volvió, esta vez más cercanos y acelerados. No había lugar donde esconderme, así que mi única opción era enfrentar lo que estaba sucediendo. Tomé el libro, esperando que pudiera darme alguna pista sobre cómo salir de esa pesadilla. Al tocarlo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si algo dentro del objeto estuviera vivo. De repente, la sala comenzó a temblar, y las sombras en las paredes se hicieron más densas, tomando formas humanoides. Voces comenzaron a susurrar desde todas direcciones, pronunciando palabras en un idioma desconocido. Las figuras comenzaron a avanzar hacia mí, y fue entonces cuando entendí que no querían que escapara. Con el libro en mis manos, corrí hacia la única salida visible, una puerta al fondo del sótano. Al abrirla, me encontré con otro pasillo, esta vez aún más estrecho y oscuro. A medida que avanzaba, podía escuchar los lamentos de las sombras detrás de mí, cada vez más fuertes y cercanos. Mis piernas se sentían pesadas, pero el miedo me impulsaba a seguir. Finalmente, vi una luz al final del pasillo. Era tenue, pero lo suficientemente brillante como para darme esperanza. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, y al cruzar el umbral, me encontré de nuevo en el vestíbulo principal del hospital. El lugar estaba completamente vacío, como si nunca hubiera estado habitado. Las luces funcionaban correctamente, y no había rastros de sangre ni de las sombras que me habían perseguido. Sin embargo, el libro seguía en mis manos, su cubierta ahora cerrada y sellada como si nunca hubiera sido abierta. Corrí hacia la salida, y al cruzar las puertas principales, sentí como una extraña calma se apoderaba de mí. El aire fresco de la noche me golpeó, y por un momento pensé que todo había sido una alucinación. Pero al mirar hacia atrás, vi algo que me dejó sin aliento. Las ventanas del hospital estaban llenas de figuras oscuras que me observaban, inmóviles. Desde esa noche, he intentado seguir adelante con mi vida, pero los recuerdos de ese lugar me persiguen. El libro que llevé conmigo permanece oculto, sellado en una caja que nunca me atrevo a abrir. No sé qué era ese hospital ni qué buscaban esas sombras, pero estoy seguro de una cosa, no era un lugar hecho para los vivos. Trabajar en el turno nocturno en el hospital se había convertido en mi rutina. Desde hacía 3 años, mi vida transcurría entre los pasillos silenciosos del edificio, mientras el resto de la ciudad dormía. El Hospital General San Martín, un enorme edificio construido a principios del siglo XX, era conocido no solo por su arquitectura imponente, sino también por los rumores que lo envolvían. Historias de almas errantes, susurros en los pasillos y luces que se apagaban sin explicación eran temas recurrentes entre los empleados.
Yo nunca había prestado atención a esas historias, atribuyéndolas a la imaginación de mis compañeros. Al menos, no hasta aquella noche. Era una madrugada fría de invierno, el tipo de noche en la que el aire helado parecía invadir cada rincón del hospital. El turno transcurría como de costumbre, administraba medicamentos, revisaba expedientes y respondía a las alarmas de los monitores. La calma reinaba en el pabellón de cuidados intensivos, donde los pacientes dormían, conectados a un sinfín de máquinas que monitoreaban cada aspecto de sus frágiles vidas. Sin embargo, esa tranquilidad se sentía extraña, como si algo invisible acechara en la penumbra. Mi primera sensación de inquietud surgió cuando revisaba los suministros en la sala de almacenamiento. Al abrir la puerta, una corriente de aire helado me golpeó, erizándome la piel. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Intenté ignorarlo y me concentré en mi tarea, pero el ambiente se sentía opresivo, como si alguien estuviera observándome desde las esquinas más oscuras. Mientras organizaba los medicamentos, un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo cajas apiladas y estantes llenos de suministros. Decidí salir de la sala tan rápido como pude, convencida de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. De regreso al pasillo principal, noté algo extraño, el reloj de pared estaba detenido. Las manecillas marcaban las 3:15, aunque sabía que hacía apenas un momento eran las 3:30. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté no darle importancia. Los relojes a veces se detenían, me dije, y continué con mis rondas. Fue durante una de esas rondas cuando sucedió algo que me dejó helada. Al pasar frente a la habitación 312, donde no había ningún paciente ingresado, escuché un leve murmullo. Me detuve, tratando de identificar el origen del sonido, pero todo quedó en silencio. Aún así, el instinto me llevó a abrir la puerta. La habitación estaba vacía, como era de esperar, pero las sábanas de la cama estaban desarregladas, como si alguien hubiera estado acostado allí. Cerré la puerta rápidamente y continué caminando, intentando convencerme de que probablemente había sido un descuido del turno anterior. El resto de la noche fue un constante ir y venir de sensaciones inexplicables. Sombras que se deslizaban por el rabillo de mi ojo, pasos en los pasillos que cesaban en cuanto me acercaba, y un leve susurro, como una respiración profunda, que parecía seguirme a donde fuera. Cada vez que intentaba racionalizar lo que sucedía, algo más extraño ocurría, como si el hospital quisiera demostrarme que las historias eran reales. Poco después de las 4 de la madrugada, me dirigí al área de pediatría para realizar un chequeo rápido. La sala estaba vacía esa noche, ya que no había niños ingresados, pero era mi deber asegurarme de que todo estuviera en orden. Al entrar, sentí un cambio en el ambiente, el aire era más frío, y un leve olor a humedad impregnaba la sala. Las luces titilaban intermitentemente, creando un efecto inquietante. Mientras caminaba entre las pequeñas camas, un ruido metálico resonó detrás de mí. Me giré, y vi un juguete de cuerda, un pequeño mono que se tambaleaba mientras chocaba contra la pared. Era imposible que alguien lo hubiera activado, ya que la sala estaba vacía. El sonido del juguete cesó abruptamente, y la sala quedó en completo silencio. Mi respiración se aceleró, y un miedo primitivo se apoderó de mí. Quise salir corriendo, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, algo pesado y oscuro, como si una sombra se hubiera materializado. Reuniendo toda mi fuerza, me giré rápidamente, pero no había nada allí, solo la tenue luz de los fluorescentes. Salí de pediatría lo más rápido que pude y me dirigí al área de descanso. Necesitaba un momento para calmarme y tratar de racionalizar lo que había experimentado. Mientras me sentaba en una de las sillas del pequeño comedor, vi mi reflejo en la ventana. Por un instante, juraría haber visto otra figura detrás de mí, pero cuando me giré, la habitación estaba vacía. El resto de mi turno transcurrió en una especie de niebla. Cada sonido, cada sombra, cada cambio en el ambiente me ponía en alerta. El hospital, con sus interminables pasillos y habitaciones vacías, parecía un ser vivo, respirando y observando, como si esperara el momento perfecto para atraparme.
Cuando finalmente llegó la hora de terminar mi turno, me sentí aliviada, pero también sabía que algo había cambiado en mí. Las historias que siempre había descartado como simples leyendas ahora se sentían demasiado reales. Aunque había terminado mi turno y estaba lista para marcharme, algo me detuvo. Mientras caminaba hacia la salida, un impulso inexplicable me llevó a mirar hacia el corredor principal. Las luces parecían más tenues, como si la oscuridad hubiera ganado terreno, y un frío extraño emanaba desde las profundidades del pasillo. Algo dentro de mí me decía que debía seguir caminando, aunque todo mi cuerpo me rogaba lo contrario. Mis pasos resonaban en el silencio absoluto, y cada eco parecía más fuerte que el anterior. Las puertas a ambos lados del pasillo estaban cerradas, excepto una, la de la habitación 312. Esa misma habitación que había encontrado desordenada horas antes. Ahora estaba abierta de par en par, y desde donde estaba podía ver que la cama seguía vacía. Sin embargo, la sensación de que no estaba sola en ese lugar me resultaba abrumadora. La idea de entrar nuevamente a la habitación me aterraba, pero mi cuerpo se movió casi como si no tuviera control sobre él. Me acerqué lentamente, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada paso. Al llegar al umbral, una corriente gélida me envolvió, tan helada que me costaba respirar. La cama estaba completamente deshecha, y sobre la sábana blanca había algo que no había notado antes, huellas negras, como marcas de pisadas pequeñas que conducían hasta la pared opuesta. Seguí las huellas con la mirada, y mi estómago se revolvió al darme cuenta de que no terminaban en el suelo, sino que ascendían por la pared, como si algo las hubiera dejado mientras caminaba hacia el techo. Miré hacia arriba, y por un instante pensé ver una sombra deslizarse hacia una esquina oscura, pero cuando traté de enfocarme, ya no había nada. El sonido de un monitor cardíaco rompiendo el silencio me hizo dar un salto. Era un pitido irregular, proveniente de una de las habitaciones cercanas. Miré el reloj, eran las 3:15, la misma hora en que el reloj de pared se había detenido antes. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero cada vez me resultaba más difícil convencerme de que lo que estaba ocurriendo era normal. Seguí el sonido hasta la habitación contigua. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla lentamente, vi que la máquina estaba encendida, emitiendo esos pitidos desacompasados. Lo extraño era que no había ningún paciente conectado, y la cama estaba vacía. Mientras intentaba apagar el monitor, escuché un susurro detrás de mí, tan claro y cercano que sentí su aliento en mi nuca. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, pero el susurro no se detuvo. Era como un murmullo constante, palabras incomprensibles que parecían rodearme. Salí corriendo de la habitación, mi corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. De regreso en el pasillo, algo más había cambiado. Las luces titilaban sin descanso, y las sombras en las esquinas parecían más densas, casi palpables. Entonces lo vi, al final del corredor, una figura oscura, apenas distinguible en la penumbra. No se movía, pero su presencia era tan intensa que sentí como si todo el aire hubiera sido succionado del lugar. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí, y aunque mis piernas querían correr, no podía moverme. Era como si estuviera atrapada en el suelo, obligada a enfrentar lo que se aproximaba. A medida que se acercaba, pude distinguir su forma con mayor claridad. No era una persona, al menos no completamente. Su silueta era humanoide, pero estaba envuelta en una especie de manto oscuro que parecía devorar la luz a su alrededor. Cuando estuvo a pocos metros de mí, sentí un frío indescriptible, como si mi propia vida estuviera siendo drenada. Cerré los ojos con fuerza, rogando que todo fuera un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero cuando los abrí, la figura ya no estaba frente a mí. El hospital parecía diferente ahora, como si hubiera entrado en una dimensión paralela. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y los pasillos parecían alargarse infinitamente. Intenté regresar al área de descanso, buscando algo que me devolviera a la realidad, pero el lugar estaba irreconocible. El reloj de la pared seguía marcando las 3:15, y el murmullo que había escuchado antes se había convertido en un grito lejano, como un lamento que resonaba por todo el hospital. Entonces entendí algo aterrador,
no estaba sola en este lugar, pero tampoco estaba en el hospital que conocía. Era como si hubiera sido arrastrada a un espacio que coexistía con el nuestro, una versión oscura y corrupta del edificio. Caminé sin rumbo por los pasillos interminables, mi mente atrapada entre el miedo y la confusión. De repente, escuché pasos apresurados detrás de mí. Me giré con rapidez, pero no vi a nadie. Sin embargo, las pisadas no se detuvieron, y su ritmo se intensificó, como si algo estuviera corriendo hacia mí. El pánico me consumió, y finalmente logré moverme. Corrí tan rápido como pude, sin saber a dónde iba, solo queriendo escapar de esa presencia invisible que parecía acecharme. Los pasillos se retorcían, como si el propio hospital estuviera vivo, cambiando su estructura para confundirme. Llegué a una escalera que no recordaba haber visto antes. Sin pensar, comencé a descender, mis pasos resonando con fuerza en la oscuridad. La escalera parecía interminable, pero finalmente llegué a un nivel inferior. Era un sótano, aunque no se parecía al que conocía. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire era pesado y sofocante. En el centro de la habitación había una camilla vieja, con correas de cuero desgastadas. Encima de la camilla, había una figura envuelta en un manto blanco. Su rostro estaba cubierto, pero podía sentir su mirada fija en mí, una presencia opresiva que me hacía querer gritar. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se levantó lentamente, como si estuviera siendo impulsada por algo inhumano. No podía moverme, paralizada por el terror. La figura extendió una mano hacia mí, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera tratando de arrancar mi alma. Lo último que recuerdo es caer al suelo, mi visión desvaneciéndose mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Cuando desperté, estaba en el área de descanso del hospital. Todo parecía normal, pero mi cuerpo estaba cubierto de hematomas y arañazos, como si lo que había experimentado hubiera sido real. Desde esa noche, dejé mi trabajo en el hospital. Nadie creyó mi historia, pero algo dentro de mí sabe que lo que vi fue real. No sé qué fue lo que me enfrentó, pero estoy segura de que el Hospital General San Martín guarda secretos que no deberían ser revelados. Había una vez, en una ciudad olvidada por el tiempo, un hospital antiguo que permanecía en pie a pesar de los rumores que giraban a su alrededor. El Hospital de San Gabriel era conocido por sus muros desgastados y su estructura ajada, ubicada al final de una calle poco transitada. Nadie en la ciudad se atrevía a acercarse después de que el sol se ponía. Sin embargo, pocos conocían su oscura historia. El hospital fue inaugurado a principios del siglo XX como un lugar de esperanza para los enfermos. En sus primeros años, fue un lugar donde la medicina avanzaba a pasos agigantados, con doctores y enfermeras dedicados a salvar vidas. Los pacientes eran tratados con el mejor cuidado disponible en la época. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a cambiar. Una serie de muertes inexplicables comenzó a ocurrir en el hospital. A pesar de los esfuerzos de los médicos y enfermeras, algunas personas morían de maneras extrañas, sin explicación científica. Los sobrevivientes hablaban de sensaciones extrañas, de presencias inquietantes que se sentían en las oscuras habitaciones del hospital, y de ruidos inhumanos que se oían durante la noche. Algunos incluso afirmaban haber visto figuras fantasmas al borde de sus camas, sombras que se deslizaban por los pasillos y susurros en los rincones más oscuros del lugar. La gerencia del hospital, avergonzada por la creciente mala reputación, trató de ocultar los incidentes. Sin embargo, la verdad comenzó a extenderse. No se sabía con certeza si las muertes eran producto de la negligencia médica o si algo más siniestro acechaba en los pasillos. Los pacientes más valientes, que aún se atrevían a ingresar, comenzaron a contar historias espeluznantes sobre lo que sucedía en el hospital después del anochecer. Se decía que los pacientes que morían en San Gabriel no encontraban descanso. En lugar de pasar a la otra vida, sus almas quedaban atrapadas dentro de las paredes del hospital, condenadas a vagar sin rumbo, incapaces de encontrar paz. Las enfermeras, temerosas de lo que ocurría, empezaron a escuchar susurros en los pasillos desiertos, y los médicos comenzaron a ver rostros pálidos en las ventanas de las habitaciones vacías.
La administración del hospital, incapaz de enfrentar la creciente ola de sucesos extraños, cerró algunas áreas del hospital y las prohibió a todo el personal, asegurando que los pasillos cerrados ya no eran seguros. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Aquellos que se atrevieron a entrar en las secciones cerradas nunca regresaron. Nadie sabía qué ocurría en esas áreas, pero los rumores sobre criaturas y espíritus nunca dejaron de circular. El hospital pronto se vio desbordado por la cantidad de historias perturbadoras. Los pacientes y el personal abandonaron el lugar, y la ciudad, al principio sorprendida por el éxodo, pronto olvidó la existencia de San Gabriel. Nadie osó entrar en sus muros durante décadas, temiendo lo que pudiera acechar en las sombras. Sin embargo, con el paso de los años, el edificio comenzó a ser reclamado nuevamente por la maleza, por el olvido, y por la descomposición natural del tiempo. Las ventanas rotas y las puertas de madera crujiente daban la bienvenida a la oscuridad, un lugar donde la vida humana había quedado atrás. Los valientes que aún se acercaban al hospital aseguraban que podía sentirse el peso de algo oscuro en el aire, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas con una fuerza maligna. En las últimas décadas, algunos intentaron reabrir el hospital para convertirlo en un centro de salud moderno, pero cada intento fracasó. Los trabajos de renovación siempre se detuvieron a mitad de camino. Nadie podía permanecer mucho tiempo en su interior sin ser acosado por fenómenos extraños. Las luces parpadeaban, los planos del edificio parecían cambiar de forma, y las herramientas de los trabajadores desaparecían sin explicación. Algunos hablaban de gritos, otros de sombras moviéndose por los pasillos. La historia de los antiguos espíritus atrapados parecía haber tomado vida propia, sellando el destino de quienes se atrevían a entrar. Las leyendas crecieron con el paso de los años, y el Hospital de San Gabriel se convirtió en un lugar temido. Sin embargo, el olvido nunca fue completo. En cada rincón del pueblo, alguien siempre contaba una historia sobre el hospital maldito. Algunos decían haber visto luces extrañas al final de la calle donde se encontraba el hospital, incluso a plena luz del día. Otros hablaban de figuras oscuras que se deslizaban por las ventanas rotas durante la noche. Pero los que se atrevían a acercarse nunca regresaban, y los pocos que lo hacían no eran los mismos. El Hospital de San Gabriel no solo estaba maldito, sino que parecía tener una vida propia, alimentándose de las almas de aquellos que una vez lo habitaron. Los susurros y las figuras sombrías no eran meras leyendas, eran la manifestación de una fuerza oscura que había permanecido dormida durante años. Aquellos que entraban en sus pasillos oscuros sentían una presencia que no podían explicar, como si algo los estuviera observando, acechando, esperando. Pronto, la gente dejó de acercarse por completo, y el Hospital de San Gabriel se convirtió en una reliquia olvidada, un monumento al terror que nunca dejó de existir en la conciencia colectiva de la ciudad. Pero los espíritus no se olvidaron. Los murmullos siguieron retumbando en el aire, y la maldición que había comenzado a tomar forma en los primeros días del hospital no hizo más que crecer. San Gabriel ya no era solo un lugar, era una leyenda que vivía por sí misma, esperando el momento en que alguien, algún incauto, regresara para despertar lo que estaba dormido. El paso del tiempo no había sido amable con el Hospital de San Gabriel. Sus muros, que alguna vez brillaron con la esperanza de curar a los enfermos, ahora estaban cubiertos por capas de suciedad, hongos y telarañas que parecían extenderse por todas las superficies. La pintura se había desvanecido, dejando cicatrices grises en las paredes que solo servían para recordar el abandono. Sin embargo, algo en el aire seguía estando allí, la presencia de lo que alguna vez había sido. Después de años de rumores, uno de los habitantes del pueblo, un joven curioso llamado Andrés, se sintió atraído por la historia del hospital. Andrés, un estudiante de historia de la medicina, no creía en supersticiones ni leyendas. Lo que para él eran simples cuentos sin fundamento no podían compararse con la ciencia y la lógica en las que él creía firmemente. Decidió que iría al Hospital de San Gabriel, no solo para conocer sus oscuros pasillos, sino también para desmentir los mitos que se tejían a su alrededor. Era una tarde gris cuando Andrés decidió aventurarse en el hospital. La niebla comenzaba a extenderse por la ciudad, y el viento soplaba con fuerza, golpeando las ramas de los árboles y haciendo crujir las ventanas rotas del viejo hospital.
El sol ya se estaba poniendo cuando él llegó al pie de las escaleras del edificio. El hospital parecía aún más imponente desde cerca, con sus muros deteriorados y las puertas cerradas, como si el tiempo hubiera decidido sellarlo para siempre. Sin embargo, Andrés, armado con su linterna y una determinación férrea, no vaciló. Se acercó a una de las puertas de madera que, contra todo pronóstico, se abrió con un chirrido, revelando un pasillo oscuro. El olor a humedad y moho era penetrante. El frío calaba hasta los huesos, pero él siguió adelante, avanzando por los pasillos desmoronados, buscando algo que lo hiciera entender el misterio que se había tejido a su alrededor durante tanto tiempo. A medida que caminaba, las paredes parecían susurrar, pero Andrés se obligó a ignorar esos sonidos. Su linterna iluminaba las salas vacías, cada una más desordenada que la anterior. Camas rotas, equipos médicos cubiertos por una capa de polvo, papeles esparcidos por el suelo, como si hubieran sido dejados en un apuro. A pesar de la soledad del lugar, había algo más en el ambiente, una sensación extraña, como si alguien o algo lo estuviera observando. Andrés no podía evitar sentir que cada paso lo acercaba a algo más grande, algo oscuro. El hospital tenía una atmósfera densa, como si los propios muros estuvieran respirando. De repente, algo comenzó a retumbar a lo lejos, un ruido bajo, casi imperceptible, que hizo que su corazón se acelerara. Al principio pensó que era el sonido de las tuberías viejas o el viento arrastrando algo por los pasillos, pero mientras avanzaba, el ruido crecía. Era como si alguien caminara a lo lejos, golpeando el suelo con pasos pesados, arrastrando algo por el piso. Sin embargo, Andrés no se detuvo. Su curiosidad se había apoderado de él por completo, y se adentró aún más en las profundidades del hospital. Su linterna proyectaba sombras largas que parecían moverse a su alrededor, pero él se mantenía firme, convencido de que todo lo que estaba sucediendo tenía una explicación lógica. Las leyendas, para él, no eran más que supersticiones infundadas por el miedo y la ignorancia. Al llegar a un pasillo más oscuro, Andrés sintió una presión en el pecho, una sensación opresiva que lo obligó a respirar con más dificultad. Algo estaba allí, algo que no podía ver, pero que sentía. Su linterna parpadeó antes de apagarse por completo, dejándolo en la más completa oscuridad. Durante unos segundos, Andrés permaneció inmóvil, intentando calmar su respiración agitada, pero el aire estaba pesado, casi insoportable. De repente, las luces de la linterna se encendieron nuevamente, pero no estaba solo. Frente a él, al final del pasillo, pudo ver una sombra. Era una figura humana, aunque su forma era difícil de distinguir. La silueta estaba de pie, inmóvil, observándolo con una presencia que se sentía palpable. Andrés sintió una oleada de terror recorrer su cuerpo, y por un momento, su mente se nubló. No entendía qué estaba viendo, ni cómo había llegado allí. Se preparó para dar un paso atrás, pero cuando lo hizo, la figura desapareció. La oscuridad se tragó todo a su alrededor, dejando atrás una sensación de vacío. El aire se volvió más frío, y el ambiente parecía aún más denso. Andrés miró a su alrededor, buscando alguna explicación racional, pero no encontró nada. Nadie, ni siquiera los médicos o enfermeras que trabajaron allí, podían explicar lo que ocurría en el hospital. El joven continuó su exploración, pero cuanto más avanzaba, más se sentía atrapado en ese lugar. En cada esquina, en cada sala vacía, sentía que algo lo observaba. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego las señales comenzaron a ser demasiado evidentes. Puertas que se cerraban solas, ecos de pasos que no coincidían con los suyos, y un zumbido en el aire que aumentaba conforme se adentraba más en el hospital. Al llegar a lo que parecía ser una sala de descanso, encontró una gran ventana rota. A través de ella, podía ver el jardín abandonado, cubierto por maleza. Sin embargo, al observar más de cerca, vio algo extraño. Entre la niebla que se levantaba del jardín, una figura emergió de entre las sombras. Era delgada, con una postura extraña, como si estuviera completamente encorvada. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural, mirando directamente hacia él. Andrés retrocedió rápidamente, tropezando con una silla que cayó al suelo con un fuerte estruendo.
El ruido resonó en los pasillos vacíos, y en ese momento, el hospital pareció cobrar vida propia. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, pero ahora, en lugar de iluminar el pasillo, solo producían sombras que se movían erráticamente, como si el hospital estuviera respirando, deseando que se fuera. Al darse cuenta de que no podía seguir ignorando lo que sucedía, Andrés sintió como una ola de desesperación lo invadía. Comenzó a caminar hacia la salida, pero algo lo detuvo. La figura del jardín había desaparecido, y en su lugar, los pasillos parecían alargarse interminablemente, como si el hospital estuviera cambiando su estructura. Al final, cuando por fin encontró la salida, la puerta estaba cerrada con llave. Intentó abrirla, pero no pudo. El hospital ya no lo dejaría ir.